Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos ahora con la segunda parte de esta tertulia a saludar a Antonio Jesús Hidalgo, que se incorpora a nuestra tertulia, como hemos visto en el rótulo. ¡Plan! Antonio Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Antonio Felipe. Bien. Aquí Todo estamos bien, esta ¿no? tarde. Vale. Oye, Bien. hemos hablado antes con Jorge Molina y con José Fernández, que continúa acompañándonos, los resultados del CIS de Tezanos. No sé si conoces los datos, si los has visto, no obstante podemos recuperarlos y ponerlos en pantalla, pero bueno, lo más significativo es que aquí si hay un partido que ha resultado perjudicado es Vox, que ha bajado. Pero ha bajado respecto de las elecciones del pasado mes de noviembre y ha bajado también respecto del CIS de Tezanos del mes de mayo, porque este es el CIS del 9 de junio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y por otro lado te preguntaría, oye, si pierde Vox y se mantiene el PP, ¿quién ha ganado los votos que ha perdido Vox? ¿El Partido Socialista? ¿Ciudadanos? O quizá Podemos, no lo sé, es muy raro todo. Bueno, interpretar o darle credibilidad a los datos del CIS de Tezanos es muy similar a la credibilidad que se le pueda dar a los datos que vengan de China, a una rueda de prensa de Nicolás Maduro o a una tortilla. Es decir, para mí Tezanos es totalmente indiferente y irrelevante. Sí es verdad que llama la atención que saque conclusión de que el PSOE parece ser que es el auténtico ganador, políticamente hablando, de la gestión de esta crisis, y sin embargo sí se pone de manifiesto la excesiva preocupación o la palpable preocupación de los ciudadanos por la situación económica, por la nefasta gestión de esta crisis y por la imposibilidad que declara prácticamente todo el mundo de irse de vacaciones o de tener ciertas expectativas de una recuperación económica evidente. Es decir, bueno, si el pueblo sabe o la ciudadanía sabe y pone de manifiesto la nefasta gestión o la situación límite que tenemos, que eso se extrapole a una rentabilidad política del PSOE, que es quien ha gestionado todo esto, a mí particularmente me cuadra. No te cuadra, sí. Bueno, José Fernández, por cierto, sí, 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 adelante, adelante. Un apunte sobre el CIS. El CIS es un prefijo latino que significa del lado de. Del lado de. Esto en la sociología tezánica significa que Tezanos está del lado de la mano que le mueve la cuna, es decir, del presidente del gobierno. Pero es que lo del CIS también es una cuestión que es que ahora es tan difícil todas estas cosas. El prefijo CIS significa que si usted es una persona cuya identidad de género está alineada con el sexo que le asignaron al nacer, usted es una persona cisgénero. O sea que yo soy cisgénero y usted también es cisgénero. Son este nuevo neologismo de etiquetación personal. Hay gente que está muy preocupada por si en la vacuna le van a meter un chip. El chip ya no lo están metiendo en el cerebro poco a poco con estas Ay, cosas. qué cosas, qué curiosidades. Bueno, en fin, lo cierto es que yo sigo preguntándome si Vox ha perdido respecto del CIS de Tezanos del mes de mayo, ¿a dónde demonios han ido esos votos si no los tiene el PP? Porque es que el PP se mantiene, prácticamente ha bajado, eso sí, una décima creo. Pero si ha bajado el PP una décima respecto del mes de mayo y ha bajado Vox, ¿quién se ha llevado esos votos? Antonio, que esto es pérdida de tiempo, que entrar en el detalle fino de los números de la encuesta del CIS de Tezanos es como discutir si las naves de Raticulín de Jorge Jesús tenían 60 o 70 asientos de pasajeros, igual. Sí, y clase turista. Bueno, vamos a ver. No tenemos todavía el número de víctimas mortales de la pandemia del COVID-19 en España. Sin embargo, ya se ha fijado la gran ceremonia de homenaje a las víctimas para el día 16 de julio. Ya lo sabemos, ya lo ha decretado el gobierno así, ha concretado que el día 16 de julio
es un jueves. Curiosamente, después del día 15, claro, el 16 va después del 15. Es que el día 15 de julio es la operación salida. Tradicionalmente la operación salida de vacaciones es el día 15 y lo hace un día después del día tradicional de la operación salida de vacaciones de verano. Es increíble, está todo meticulosamente ordenado, diseñado y con una estrategia muy fina. ¿Muy fina para qué? Para evitar que haya una impregnación social en ese día del homenaje a las víctimas. Estará todo el mundo, pues bueno, los que puedan y los que se puedan mover ya después de del confinamiento y de la nueva normalidad y toda esta imbecilidad semántica, pues estará todo el mundo en otras cosas y no precisamente atendiendo a este gran homenaje que pretendía. Pero es curioso, se sabe el día de la fecha del homenaje y todavía no tenemos la contabilidad exacta del número de muertos por el COVID-19 en España. Es increíble. Da igual, pero solo quieren una foto. Quieren una foto de un homenaje, porque esto es pues como los niños tienen su álbum de fotos. Por todos los medios tenían que tener una foto de las calles de España llenas de gente el 8M. Y daba igual cualquier síntoma, cualquier medida súper drástica, tía, cualquier aviso que pudiera hacer la policía, que pudiera hacer la OMS, cualquier portada del País. Dicen, era imposible saberlo. Coño, que no leéis el País, vosotros, no leéis el País. Y el día 25 de febrero había un titular a 5 columnas diciendo la OMS avisa al mundo para una pandemia. ¿Qué pasa? ¿En Moncloa no se lee el País? Venga, hombre. Bien, pero, Antonio Jesús. Sí. Pero aún es más llamativo, como le ha recordado hoy el portavoz del Partido Popular en el Congreso, que se jacte el presidente del gobierno de hacer referencia a un número de personas que han salvado o de vidas que han salvado. Es decir, no sabemos las personas que han muerto, o al menos ellos no tienen el número exacto, según dicen, de personas fallecidas, que ronda las 45.000 según datos o cifras oficiales de los registros civiles y del INE, y sin embargo sí se aventuran a hablar de cifras o de personas que han salvado la vida. Es decir, mire usted, los servicios públicos sanitarios en principio están configurados para salvar vidas y eso se hace a diario. Y que usted vaya al Congreso de Diputados a decir que debería avergonzarse de las personas que han fallecido y en las condiciones que han fallecido y que vaya encima de todo a decir que han salvado miles de vidas, eso es algo que se da por hecho cuando ya se configura el estado de bienestar y se configura el sistema sanitario español, que está por encima o muy por encima de la media del resto de países, casi los mejores del mundo. Bueno, estamos, lógicamente, hay mucha distancia, pero distancia física, geográfica, pero nos estamos aproximando mucho al comportamiento que se pretende instilar en la población de Corea del Norte. Tú cuando sales a la calle a trabajar en Corea del Norte, lo primero que haces es ponerte frente o a un cuadro o a una esfinge o a una, mejor dicho, una estatua de los padres de la patria, de los, ¿cómo se llama?, el líder supremo, hacer una reverencia y entonces te puedes ir a trabajar. Pero tienes que agradecerle que vives gracias a él. El líder supremo dirige tu vida. Además, salvaguarda tu propia salud, tu familia, tu estatus, tu trabajo, tu vivienda. Y te le tienes que agradecer la vida. Ahora mismo hay 450.000 personas que tendrían que estar doblando el lomo, haciéndole una reverencia a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, a un gobierno social comunista, porque les ha salvado la vida. Es increíble. Vamos, de aquí a nada, pues a doblar el lomo frente al líder supremo, como en Corea del Norte, antes de ir a trabajar. Yo estoy preparando ya en casa un cuadro póster de Pedro Sánchez, porque no descarto que en breve haya algún tipo de policía doméstica en casa, igual que en Corea del Norte, diciendo, ¿usted tiene en su casa un cuadro del líder? No, pues al trullo. Antes había, hace 70 años en España, casi todos los comedores tenían un cuadro de la Última Cena, una reproducción. Bueno, pues ahora las casas modernas, de esta nueva normalidad, de esta situación repriorizada, de prioridades anteriores, de una nueva normalidad normal y a priorística, pues habrá que tener una foto de guapísimo Pedro Sánchez diciendo, dame las gracias
por vivir. Alguien dijo hace muchos años que el socialismo consistía en que te partías las piernas y que tenías que dar las gracias por poder ir con muletas. Pues estamos por ese caminito verde, vamos avanzando. En fin. Y muchos no se dan cuenta, porque cuando alguien dice, oye, es que han estirado el estado de alarma, lo han prolongado artificialmente y están aprovechando para meter muchas cosas de tapadillo que cuando nos demos cuenta han echado raíces y eso no lo arranca ni un azadón del 9. Esto ha pasado en otros países, ha sucedido, lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo, clarísimamente, con un mimetismo perfecto. Bueno, si dices esto, pues eres primero un crispador, después un antipatriota y por último un facha. Y hay mucha gente que tiene vértigo y pereza y que le da como una especie de regomello. Y, ay, es que me van a decir, es que van a pensar, es que me van a señalar. Entonces, miren ustedes, pues, los quieren callados. Nos quieren con la máscara física y con la máscara mental. Y sobre todo, nos quieren culpables. Que sintamos la culpa de lo que ellas y ellos en un momento dado determinen como el pecado original. Y aquí el pecado original es la disidencia. Tú eres disidente, tú no estás de acuerdo, eres un peligro para el sistema. Sí, pero bueno, para el Estado, eres alguien que sobra. Sí, luego está la capacidad de respuesta, como tú dices, timorata, de ese sector de la población que se siente señalada como facha, discrepante, disidente, etcétera, etcétera, y que no tiene el arrojo y la valentía de poder responder y salir a clarificar los argumentos. Esto es que en su día tuvo su nombre, su calificativo, los maricomplejines. ¿Os acordáis, no? Los maricomplejines. Es que bueno. el ingreso mínimo vital ha sido la expresión máxima que ha venido a poner de manifiesto la situación o en la encrucijada que se encuentran los estados de bienestar actuales con la gestión social comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es decir, hemos pasado de la configuración inicial de los estados de bienestar que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial como estado como garante de ciertos servicios básicos que el ciudadano no puede tener acceso a ellos por su limitada capacidad económica, a configurar un estado de bienestar que lo traían ya en su programa. Es decir, esto no surge por el COVID ni mucho menos, lo tenían ya en su programa. A un estado de bienestar que lo que hace es, como tú bien dices, generar una panda de vagos, una serie de personas que van a vivir descaradamente del sistema. Es decir, si planteamos un ingreso libre sin contraprestación alguna entre los 460 y 1.015 euros, si además a esas personas le fomentamos o le facilitamos no persiguiendo la ocupación de viviendas, que ya no hablamos de ocupación de una vivienda básica para vivir, estamos viendo a diario cómo se ocupan chalets en urbanizaciones de lujo, es decir, que ya lo ocupa no es aquella persona extremadamente necesitada o en situación de vulneración social que busca un techo, no, nos metemos en un chalet. Si a eso le sumamos el ingreso, el impago de cuotas, el impago de agua, de basura, o sea, al final el milurista, las personas que trabajamos por 1.000 o 1.500 euros, estamos haciendo el tonto hablando claro de esta sociedad y eso es lo que estamos fomentando. Hombre, hay casos en los que es de extrema necesidad y más que justificada esta ayuda o el ingreso mínimo vital, evidentemente. No para extenderse en el tiempo, no para, como decía la concejal del Grupo Socialista, que decía, vamos, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Valverde, que decía, ojo, que el ingreso mínimo vital ha llegado para quedarse. Hombre, menudo éxito. O sea, efectivamente, es que por eso nuestra postura en el Congreso fue la de la abstención. Es decir, porque estamos totalmente de acuerdo en cuanto al fondo del asunto, es una situación que ha generado familias o personas al borde de una situación económica muy vulnerable o susceptible de quedarse fuera del amparo, digamos, económico o de un cierto nivel de vida básico, pero no estamos para nada de acuerdo en las formas como se está gestionando. Es decir, este gobierno nos decía que hay 60, 70.000 familias o 70.000 personas que van a tener acceso directo sin necesidad de solicitarlo. Sí, señores, cuanto menos contrasten eso y que le demos la opción a la persona de solicitarlo y de acreditar una situación de
desamparo económico. Si a Bien. eso le sumamos que simplemente con tener una vivienda valorada en más de 100.000 euros ya no tiene acceso a ello, señores, si yo tengo mi piso pagándolo valorado cadastralmente por encima de 100.000 euros, me quedo sin trabajo, si además no me cubre el ERTE, ¿por qué no estoy yo en situación de vulneración económica o social? Bien, cambiando de tema, si os Estaba parece. Sí, un apunte, ya, contaba con eso. Vamos a ver. A ver, José, no te pongas nervioso, no te pongas... Vamos a ver, otra vez se trastabilla... de Tezanos, tengo A ver, perdona, José, si me escuchas. Es que no está saliendo tu señal. Se ha congelado. Vamos a... A ver, esto, ¿me oyes, José? ¿Me escuchas? Sí, creo que sí. Es que todo lo que has dicho no se ha entendido nada, porque ha habido microcortes y Bueno. ha ido todo. A ver ahora, venga, adelante. Decías. No, quiero decir que el gobierno trabaja en un escenario de un país empobrecido con gente dependiente, porque no busca tanto arreglar una situación social, que todos estamos de acuerdo que hay muchos casos que es necesario y que es de justicia social ayudar al que lo necesita. Pero la ayuda no puede convertirse en algo permanente y mucho menos blasonarse de ello y estar muy orgulloso de que por primera vez se están dando tantas ayudas, porque el gobierno actual se encuentra muy cómodo en un escenario de un país empobrecido, pero lleno de gente que dependa del gobierno, que dependa de ese gobierno, claro, que vea en la permanencia de ese gobierno lo que llena su nevera. Porque bueno, eso no es ver a ciudadanos. Eso no es crear ciudadanía, eso es crear clientela. Clientela, eso es básico. Bueno, pero ese es lo... Aparte de que esto favorece además una economía sumergida que impide el funcionamiento normal de una economía. Claro, pero esa es la base y el funcionamiento de las dictaduras, tanto de las dictaduras de la derecha como las dictaduras de la izquierda. Y fundamentalmente ese es el éxito del comunismo, la administración de la miseria. Una vez que has logrado generalizar la miseria y la dependencia del Estado, del poder absoluto, porque ahí no hay democracia, evidentemente donde hay comunismo no hay democracia, ni hay Estado de Derecho. Hay una dictadura falsamente llamada del proletariado, porque no hay representación, no hay representatividad del pueblo en el poder absoluto de los dirigentes que son dictadores comunistas. Por lo tanto, la administración de la miseria es el éxito de ese régimen. Por cierto, cambiando de tema, ahora sí, cambiando de tema porque es que se nos va el tiempo, y había un asunto que me ha llamado la atención. Hace muy pocas jornadas el alcalde presentaba el Plan Botania. ¿Qué pretende el Plan Botania? Una inversión importante para generar un manto verde sobre la capital almeriense que puede cifrarse en más de 2.000 especies diferentes de árboles, de plantas, etcétera. De 52.000 que ahora mismo tenemos en la capital almeriense, pasaríamos en el año 2023 a 54.000. Bueno, pues vamos a escuchar las declaraciones de la concejal Amparo Ramírez del Partido Socialista. Es posible que las tengamos que repetir, estas mismas declaraciones, para que ustedes presten atención al concepto poda y tala, porque efectivamente sabe discernir la concejal, no se equivoca, sabe discernir perfectamente lo que es una poda y una tala. Pero fíjense bien a qué detalle, a qué argumento le asigna cada concepto, el de poda y el de tala. Vamos a escucharle. Si el Ayuntamiento pretende resolver los problemas de las zonas verdes de Almería con el plan de parques y jardines que acaba de presentar, podemos dar por seguro que seguiremos como siempre. ¿Por qué? Primero, porque lo que incluye principalmente es lo que ya tenemos contratado con la empresa de parques y jardines desde el año 2013 y que ya tendría que haberse puesto en marcha. Segundo, porque de lo que hablamos es de riego, de podas, de mantenimiento, de cambio de arbolado, de abono, que es el contenido precisamente de esos contratos. Y tercero, porque la inversión de 24 millones de euros de la que habla el alcalde es exactamente lo que se va a pagar a la empresa de parques y jardines en estos próximos 3 años. En definitiva, estamos únicamente frente a una operación de marketing con la que el alcalde pretende limpiar su mala conciencia por la tala de árboles de la Plaza Vieja. ¿Ven?
ha dicho poda, fertilización o abono, no sé qué, ha dicho poda. Y ahora separa perfectamente el concepto. Dice que esto es una operación de marketing para lavar la imagen, para blanquear la imagen de la tala de árboles de la Plaza Vieja. Bueno, José Fernández, ¿has escuchado bien? ¿Es necesario repetir o ha quedado claro? Dime, ¿me oyes? ¿Qué pasa? No se oye bien, por lo visto. Clarinete. Mira, aquí el único partido que puede tener mala conciencia, que digo que el único, no sé si se me escucha o no, no lo sé. Está la parece muy entretenida. Sí, parece sí que el único partido en el ayuntamiento que puede tener algún rastro de mala conciencia por una tala de árboles es precisamente el Partido Socialista. Vámonos a Obispo Porverá. No sé si está saliendo, voy a repetir con dificultad, pero sí. Es decir, que los únicos que pueden tener mala conciencia por talar árboles indiscriminadamente es precisamente el Partido Socialista, que para hacer el parking, para intentar hacer el parking, porque lo abrieron y no fueron capaces de terminarlo, para empezar a hacer el parking de Obispo Porverá sin encomendarse a Dios ni al diablo, talaron. Repito, talaron todos los ficus de Obispo Porverá. Todos y cada uno de ellos, absolutamente todos. Oye, y no pasó absolutamente nada. No hubo catástrofe ecológica, ni se resintió la huella de carbono, ni el agujero de la capa de ozono, como han llegado a decir ellas y ellos estos días. Es decir, pues la estrategia del PSOE de la oposición, que es legítima, pues consiste en que el equipo de gobierno dice blanco, yo digo negro. Que el alcalde dice blanco, yo digo negro y además negrísimo. Bueno, pues es oponerse absolutamente a todo, con unos argumentos que, ahí están. Bien. La gestión de los ayuntamientos socialistas en zonas verdes, pues mira, tenemos un ejemplo de lo que hizo el PSOE en las zonas verdes de Almería cuando le encasquetó al ayuntamiento un secarral con gran despliegue del presidente de la Junta, todos los concejales, los costaleros, todo el mundo allí, y lo que estaban entregando en el Parque del Andarax era un secarral, pero un secarral infame. Oye, y desplegaron ahí una operación de marketing, porque eso sí que fue marketing, y cuando a la semana el ayuntamiento hizo un inventario de lo que tenía el parque, aquello parecía, le faltaban los leones del Kalahari, un arenal y un toparet al fondo. Aquello era un truñanco indecente. Pues la prensa bien arrimada al tema lo tituló El retiro de Almería, el pulmón verde de Almería. Almería ya tiene su retiro. Y un mojón. El mojón era lo que iban dejando allí los perros y tal. Que no había nada. Eso sí que es una operación de marketing relativa a zonas verdes, que la hizo la Junta del PSOE de Andalucía en tiempos. O si no, váyanse ustedes al Parque del Boticario, que es otro ejemplo de cómo la Junta del PSOE gestiona las zonas verdes. El Plan Botania es una reorientación del concepto de la biodiversidad que hay en Almería para buscar una identidad más almeriense de nuestras especies. Se habla mucho de los ficus, pero los ficus no son una especie propia de Almería. Los ficus es una especie que alguien hace 60 o 70 años adquirió un saldo de ficus, los plantó porque un ficus es carne de perro y crece en cualquier lado, y lo que pasa es que a medida que crece va rompiendo todo lo que crece, todo lo que encuentra en las raíces. Bien, vamos a ver, José.
si se puede arreglar la Momentos de conexión. dificultad técnica. Sí, a ver si se puede arreglar la conexión y mientras tanto conocemos la opinión sobre esta intervención de la concejal del Grupo Socialista que discierne perfectamente lo que es No sé, está poda siendo y hoy una tala. tertulia un poco Sí. Bueno, vamos a ver si lo Bueno. arreglamos. complicada. Sí, yo quería añadir, Antonio Felipe, que el PSOE como estrategia natural en la oposición siempre invierte el proceso o la fase de una política pública. Es decir, una política pública primero se planifica, después se implementa o se ejecuta y por último se valora los resultados. Ellos a priori, cuando se planifica, antes ni siquiera de implementar o de poner en práctica una política pública, ya la critican. Es decir, señores, vamos por lo menos a esperar los resultados de este plan. Si es verdad, siendo objetivo y hablando con las cifras o datos en la mano, que probablemente por los años de ejecución, 3 años, y la cifra, 24 millones de euros, pues se correspondan con las cuantías que estamos hablando en cuanto a la concesión de parques y jardines. Pero bueno, si todo está enmarcado bajo esta actuación y hay un plan director general que lo que intenta es concienciar a la ciudad en materia medioambiental, realizar una serie de actuaciones que mejoren o que engrandezcan ambientalmente hablando a la ciudad, plantando 2.000 especies distintas, sobre todo las más endémicas, más características de nuestra zona, pues bueno, pues ya estamos actuando en materia medioambiental, algo que ellos llevan reclamando muchísimo tiempo y ahora lo critican, como siempre, difícil de entender. Pero es que la crítica conlleva además el argumento de la tala de los árboles de la Plaza Vieja. Entonces, por aquello de lavar la conciencia de aquellos taladores de árboles, pues claro, yo no sé si van a llevar a Escolaris allí a talarlo físicamente o lo harán con una sierra mecánica. Pero el caso es que siempre se ha hablado de trasplante de los árboles, de trasplantar esos árboles a los parques periurbanos que tenemos en la capital almeriense. Bien podría ser el parque del Andarax que mencionaba anteriormente José Fernández. Se pueden llevar allí o no sé a qué sitio tendrán destinados esos árboles. Pero en ningún momento se habla de tala. Sin embargo, no es una equivocación, porque ella entiende perfectamente, porque así lo pronuncia, dentro de las actividades que lleva la empresa adjudicataria de abono, mantenimiento, poda, y después aplica la tala para lo que es una falsedad. Es un argumento de percha que utiliza el Partido Socialista. Es evidente. Es evidente. Sí. Los concejales del PSOE no tienen problemas de comprensión lectora para, al menos que yo entienda, no tienen problemas de comprensión lectora para diferenciar lo que es una poda de lo que es una tala. Es decir, cada vez que un concejal del PSOE habla de la tala, aparte de morir un gatito, le debe crecer la nariz porque están mintiendo de una manera consciente y con una estrategia política muy desvergonzada, hablando de tala cuando saben que en ningún momento ningún responsable político del equipo de gobierno nunca, jamás, nadie, nunca, repito, jamás ha hablado de tala. Nadie ha hablado de cortar los árboles. Siempre se ha hablado de trasladar, de trasplantar, de sacar esos ficus que ahora al parecer son centenarios. Bueno, otra construcción más. Sacar los ficus y llevarlos a otro lado para sustituirlos por otro de un porte diferente que permitan apreciar el conjunto de las fachadas protegidas de la plaza y su principal monumento, que a diferencia de lo que muchos entregados sospechan, el principal monumento no es el Pingurucho. El principal monumento es el edificio de la Casa Consistorial, que es un edificio histórico, catalogado, y que el Partido Socialista ha dejado en ruinas, dejó en ruinas y languideciendo durante años, convirtiendo a Almería en la única capital española con su principal edificio civil cerrado, José, y en ruinas, por desidia, por insolencia, por lejanía, por falta de compromiso con la ciudad. Ese es el principal problema. Que tenemos problemas. Sí, José. Mienten de una manera consciente y a mi juicio miserable, porque sí. Sí, no, que te decía
que Sí. se nos va el tiempo. ¿Qué noche tan buena? No, es que tenemos, por lo visto, tenemos algún problema de retardo en la comunicación sí. y además, bueno, para Adelante, terminar, Pero si, para terminar, pero si es verdad, Antonio si es verdad, Jesús. José, si me permite un pequeño detalle, un matiz, si es verdad que a la vista del proyecto que acompaña a la remodelación de la Plaza Mayor o Plaza Vieja, parece ser, Sí, desde alguno, el punto, alguno habrá que lo piense y esté convencido. desde mi que el traslado de esos árboles supone o implica como trabajo inicial o fase previa la poda. La poda, no sé la diferenciación semántica entre poda o tala, probablemente tala haga referencia a una poda más profunda y sea lo necesario antes del traslado para garantizar la vida de esos árboles. Talar está claro lo que es, Antonio Jesús. Talar es cortar el árbol y dejar un tocón en el suelo. Y podar es sanear, es cortar ramas. Es que probablemente el ficus, derivado de la bravía que tiene, probablemente yo he presenciado podas grandes de ficus que se deja prácticamente sin nada de hoja, es decir, tronco y 4 ramas. Y a lo mejor eso semánticamente hablando se asemeja a una tala. De verdad, lo desconozco. De verdad que no. Lo que han querido decir es lo que han querido decir. Han querido, en definitiva, infundir en la población que lo que pretende el alcalde es un crimen con los ficus de la Plaza Vieja, que es cortarlos de raíz, destruirlos, destrozarlos, matarlos, ya no sé qué símile emplear más, pero vamos, en definitiva, eso es lo que pretende el Grupo Socialista instilar en la población. Para garantizar el traslado hay que podarlo tanto de copa como de raíz y entonces proceder a su desenterramiento y posterior. Esa es la realidad y lo que pone el proyecto. Claro, y entonces tú proteges ese cepellón y lo trasladas, haces un trasplante en otro sitio y ya está. Bueno, pues efectivamente. Así con esta sesión de jardinería terminamos. Nos hemos metido en jardines. Por cierto, el jardín hoy técnico se ha cebado con José Fernández en los últimos minutos de la tertulia, porque ha tenido una intervención accidentada, pero en la parte técnica. Muchas gracias, José, por tu comprensión después de los problemas. Saludos cordiales y hasta la próxima semana, pues. Y Antonio Jesús, igualmente, muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Bien, y hasta aquí nuestra tertulia. Como digo, no nos ha acompañado mucho hoy en la última parte de la técnica, pero bueno, es así, porque los enlaces de videollamada ya saben ustedes que funcionan o no funcionan, o funcionan a medias, que es lo peor. Así que mañana volvemos cruzando los dedos para ver si tenemos mejor suerte con la comunicación vía telemática en la tertulia de Interalmería. Muy buenas noches, amigos.